El sol de verano en Los Ángeles brillaba con fuerza en lo alto del cielo, proyectando una luz dorada sobre el amplio patio trasero de la finca Harrington. Los Harrington eran una de las familias más adineradas de California, conocidas por sus imponentes rascacielos en el centro, sus eventos benéficos que aparecían en las noticias y su extravagante estilo de vida. Pero detrás de todo ese glamour, se escondía una parte secreta de su mundo que muy pocos forasteros llegaban a ver. Emily Harrington, de 15 años, era diferente a las demás chicas de su edad. Había nacido con parálisis cerebral, y aunque su mente era aguda y su corazón estaba lleno de sueños, su cuerpo a menudo no cooperaba. Usaba silla de ruedas la mayor parte del tiempo para desplazarse con una gracia serena. A pesar de los desafíos, Emily amaba la vida, especialmente el sonido del agua. Podía pasar horas cerca de la piscina escuchando las ondas romper contra los bordes de baldosas, imaginándose zambulléndose como los nadadores olímpicos que admiraba en la televisión. Era principios de julio y la finca Harrington bullía con los preparativos para la fiesta anual del Día de la Independencia. Asistirían invitados adinerados, políticos y personalidades de Hollywood. La piscina del patio trasero sería el centro de atención, rodeada de carpas blancas, música en vivo y mesas repletas de champán caro. El personal se esforzaba por todas partes, colocando decoraciones, arreglando flores y puliendo cada rincón del lugar a la perfección. Entre los trabajadores estaba el señor Thomas, el conserje de la finca. Thomas era un hombre tranquilo y humilde de unos 50 años, con una sonrisa cálida y manos curtidas por el trabajo. Llevaba casi 15 años trabajando para la familia Harrington. La mayoría de los invitados adinerados apenas lo notaban, pero Emily siempre lo había recibido con genuina amabilidad. Le gustaba su voz tranquila y la forma en que le hablaba, como si fuera una niña más, no una frágil muñeca de porcelana. Thomas, a su vez, admiraba el espíritu de Emily. Ese día, Thomas no estaba solo. Su hijo de 17 años, Hayden, había venido a ayudar a su padre durante el verano. Hayden era alto, atlético y se comportaba con la naturalidad de un adolescente amante del baloncesto y el skate. La vida para los Thomas nunca había sido fácil. Vivían en un modesto apartamento en una zona peligrosa de la ciudad, y el sueldo de Thomas apenas cubría las facturas. Hayden sabía lo mucho que trabajaba su padre, así que con gusto se ofrecía a ayudar siempre que podía. Mientras el sol ascendía. Los padres de Emily estaban dentro ultimando las listas de invitados y los pedidos del catering. Emily, aburrida de tanta charla de adultos, salió en silla de ruedas. Le encantaba ver los preparativos, sobre todo como el agua azul brillante brillaba como un zafiro gigante bajo el sol. Hayden la vio mientras llevaba sillas plegables al patio. «Hola, Emily», la saludó con una sonrisa. «Se acerca una gran fiesta». «Arriba», sonrió. «Siempre es grande, pero no me gustan los discursos aburridos ni los ricos fingiendo que se caen bien». Hayden rió entre dientes. «Sí, me lo imagino». Miró hacia la piscina. «¿Alguna vez te metes?», preguntó Emily, negando con la cabeza. «No, mis padres no creen que sea seguro para mí, pero siempre he querido simplemente sentir el agua, flotar en ella». Su voz hizo que Hayden se detuviera. No dijo nada más, pero lo entendió. Pasaron las horas. El calor de la tarde se volvió intenso y el aroma a comida a la parrilla flotaba en el aire. La mayoría de los trabajadores se habían tomado un breve descanso, pero Emily permaneció junto a la piscina, observando cómo la luz del sol danzaba sobre las ondas. Fue entonces cuando sucedió. La silla de ruedas de Emily estaba colocada demasiado cerca del borde de la piscina. Alcanzó una hoja flotante que se inclinaba un poco hacia adelante, y su rueda delantera resbaló sobre el borde de baldosas. En un instante, la silla se inclinó. Emily jadeó, agitando las manos. Entonces se escuchó un chapoteo agudo y pesado al caer al agua. Con silla y todo, por una fracción de segundo, el mundo se congeló. El cuerpo de Emily se hundió.
El peso de la silla la tiró hacia abajo y el pánico la invadió. Intentó mover los brazos, pero las correas alrededor de su cintura y piernas la sujetaron. El cloro le quemaba la nariz y la garganta. No podía gritar. Solo veía una mancha azul y luminosa sobre la superficie. Cerca, Haden había estado apilando sillas. El chapoteo lo hizo girar bruscamente. Vio el espacio vacío donde había estado la silla de ruedas de Emily. Entonces sus ojos se clavaron en la piscina. No pensó. No gritó pidiendo ayuda. Simplemente corrió. El agua se sentía más fría de lo esperado, lo que le azotaba la piel. Pero Haden empujó hacia abajo, pateando con fuerza. Ahora podía verla, todavía atada a la silla, con los ojos abiertos y llenos de terror. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Se agarró a la silla, forcejeando contra su peso. Se hundía rápidamente. Los pulmones de Haden ardían mientras buscaba a tientas las hebillas. Las correas eran tenaces, estaban enredadas. Cada segundo parecía una hora. Los labios de Emily palidecieron, sus movimientos se debilitaron. Haden tiró con más fuerza, liberando primero sus piernas, luego su cintura. Finalmente, estaba libre, pero estaba flácida en sus brazos. Pateando con todas sus fuerzas, Haden los impulsó hacia arriba. Salieron a la superficie con un jadeo. «Emily», gritó, sujetándole la cabeza por encima del agua. Sus ojos parpadearon, pero no respondía. El pánico lo agarró. Nadó hacia la parte menos profunda, arrastrándola consigo. Dot. Para entonces, algunos trabajadores se habían dado cuenta y gritaban. Thomas dejó caer su escoba y corrió hacia la piscina. «Haden», gritó con voz temblorosa. Haden sacó a Emily del agua, recostándola con cuidado sobre las baldosas calientes. «Llama al 911», gritó alguien. Pero Haden no esperó. Empezó a hacerle compresiones torácicas, como le habían enseñado en la clase de salud del instituto. «Vamos, Emily. Vamos», le instó. Con la voz entrecortada, el agua gorgoteó por la boca. Tosió débilmente, jadeando. El alivio inundó a Haden con tanta fuerza que casi le fallaron las rodillas. «¿Estás bien?», susurró, con las manos temblorosas. Thomas se arrodilló junto a ellos, pálido. «Hijo, le salvaste la vida». Thomas se arrodilló junto a ellos, pálido. «Hijo, le salvaste la vida». Haden miró a su padre, con el pelo mojado, y negó con la cabeza. No podía dejar que se ahogara. Dentro de la mansión, el señor y la señora Harrington habían oído la conmoción. Irrumpieron por las puertas de cristal, con la mirada perdida, y se quedaron paralizados ante la imagen. Su preciosa hija yacía en el patio, empapada y tosiendo, con el hijo del conserje agachado a su lado. «Dot». La señora Harrington corrió hacia Emily, envolviéndola en sus brazos. «Dios mío, ¿qué ha pasado?», preguntó con la voz quebrada. Haden se quedó allí, empapado y temblando. «Se cayó», dijo simplemente. «La saqué». Por un instante, la señora Harrington se quedó mirándolo fijamente. La realidad de lo que había hecho lo asimiló. Su voz tembló. «Salvaste a mi hija». Haden se encogió de hombros ligeramente, incómodo bajo la intensa mirada. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero en el fondo sabía que no era cierto. La finca Harrington nunca había estado tan silenciosa. El parloteo habitual de los trabajadores, el zumbido del tráfico lejano, incluso la leve brisa entre las palmeras, todo parecía desvanecerse en el fondo. Todas las miradas estaban fijas en Emily, envuelta en una toalla, sentada entre su madre y su padre, todavía temblando por la impresión. Haden estaba sentado a pocos metros de distancia, empapado, con el pecho aún agitado por la adrenalina. Dot, el médico personal de los Harrington, había llegado en tiempo récord, tomando el pulso de Emily, escuchando su respiración y alumbrándola con una pequeña linterna en los ojos. «Estará bien», les aseguró,
aunque su tono era firme. Pero necesita descansar y debería evitar hacer esfuerzos durante los próximos días. La señora T. Harrington abrazó a su hija con más fuerza, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Gracias, doctor, susurró. Luego, volviendo la mirada hacia Haden, se le quebró la voz. Y gracias por salvarla. El señor Harrington, un hombre conocido por su presencia estoica y a veces intimidante, dio un paso al frente. Había permanecido en silencio desde su llegada. Sus ojos grises estudiaron a Haden durante un largo instante. Hijo, dijo finalmente, en voz baja pero firme. Te debo la vida de mi hija, y es una deuda que jamás podré pagar. Haden se removió incómodo. No lo hice por una recompensa, señor. Simplemente actué. Thomas, todavía en estado de shock, apoyó una mano en el hombro de su hijo. Había trabajado para los Harrington durante 15 años, a menudo invisible para ellos, excepto cuando algo necesitaba una reparación. Pero hoy su hijo había hecho lo que ningún dinero podía comprar. Había arriesgado su vida por la de ellos. La noticia se extendió al anochecer. Ya había empezado a correrse. El personal de la casa murmuró sobre el hijo del conserje que se había tirado a la piscina. Sin dudarlo, algunos incluso tomaron fotos de Haden sacando a Emily del agua, que rápidamente se difundieron en redes sociales. Al anochecer, la historia había trascendido la propiedad. Las cadenas de noticias locales la recogieron. Adolescente arriesga su vida para salvar a la hija discapacitada de un millonario. Los Ángeles, California, en un impresionante acto de valentía, Haden Thomas, de 17 años, hijo de un veterano conserje de una finca, salvó la vida de Emily Harrington después de que cayera a una piscina y quedara atrapada en su silla de ruedas. Llegaron mensajes de vecinos, desconocidos e incluso famosos tuiteando su admiración. El teléfono de Haden. El zumbido no paraba, aunque intentaba ignorarlo. Para él, la verdadera victoria era ver a Emily viva y a salvo. A la mañana siguiente, Haden y Thomas regresaron a la finca como siempre. Pero algo había cambiado. En lugar de amables asentimientos, el personal de Harrington los recibió con sonrisas y palmaditas en la espalda. La señora Tarantín salió personalmente a recibirlos. Buenos días, Haden, dijo con cariño. Emily ha estado preguntando por ti. Haden la siguió a la gran sala de estar, donde Emily estaba sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas. Sonrió radiante al verlo. Héroe, bromeó. Él rió, sentándose a su lado. ¿Cómo te sientes? Mejor, dijo. Aunque mi madre no deja de rondarme. Asustaste a mucha gente ayer, le recordó Haden con dulzura. Ella bajó la mirada. Lo sé. No era mi intención. Solo quería tocar el agua. Haden asintió. Lo entiendo. Tras una pausa, Emily lo miró con expresión seria. No tenías que haber intervenido. Podrías haber gritado pidiendo ayuda. Pero no lo hiciste. Viniste a buscarme enseguida. ¿Por qué? Dudó. Porque sabía que cada segundo contaba. No quería arriesgarme a perderte. La mirada de Emily se suavizó. Gracias, Haden. Eres la persona más valiente que he conocido. Unas noches después, en una cena inesperada, los Harrington invitaron a Thomas y Haden a cenar en el comedor formal. Algo inaudito. La larga mesa de caoba estaba puesta con porcelana fina y copas de cristal. Thomas parecía incómodo con su única camisa buena, mientras que Haden llevaba un polo limpio, inquieto bajo la luz de las lámparas de araña durante toda la comida. Los Harrington le preguntaron a Haden sobre la escuela, sus intereses, sus planes para el futuro. Descubrieron que le encantaba el baloncesto, que era bueno en matemáticas y que soñaba con estudiar ingeniería, pero le preocupaba el coste. El señor Harrington escuchó atentamente. La matrícula universitaria no debería ser la razón por la que no persigas tus sueños, dijo. Podemos ayudarte con eso. Haden parpadeó. Señor, no puedo aceptarlo.
Salvaste la vida de mi hija. El señor Harrington interrumpió con suavidad. Esto no es caridad. Es gratitud. Piénsalo como una inversión en alguien que creo que tiene el coraje de marcar la diferencia. Los ojos de Thomas se humedecieron. Durante años, había cargado con la carga de preguntarse cómo le daría a su hijo un futuro mejor. Esa noche, parte de ese peso se alivió. Durante las semanas siguientes, Haden y Emily se hicieron amigos cercanos. Pasaban las tardes hablando, jugando juegos de mesa o simplemente sentados junto a la piscina. Esta vez con una distancia prudencial entre ella y el borde. Emily a menudo le contaba sus frustraciones, como la gente veía su silla de ruedas antes que a ella, como algunos invitados a las fiestas de sus padres actuaban como si fuera invisible. Haden escuchaba sin juzgar, ofreciéndole ánimos en silencio. A su vez, Haden compartía historias de su vecindario, de partidos de baloncesto callejeros y de las salidas nocturnas a comprar tacos, de la inquebrantable ética laboral de su padre. Emily encontraba su vida fascinante, tan diferente de su propia burbuja de privilegio. A través de esas conversaciones, ambos aprenden algo. La amabilidad y la valentía no pertenecen a una sola clase social ni a un solo barrio. Pertenecen a quien decide actuar. La fiesta del 4 de julio. Cuando por fin llegó la fiesta anual del 4 de julio, Emily insistió en que Haden asistiera no como miembro del personal, sino como su invitado. Él apareció con una camisa impecable, luciendo mucho más cómodo de lo que esperaba. Los invitados susurraban, reconociéndolo de las noticias. Algunos incluso le estrecharon la mano. «Eres el joven que salvó a Emily, ¿verdad?», decían. Haden asentía cortésmente, siempre restándole importancia al drama. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo esa noche, sus colores reflejándose en la piscina donde había ocurrido el incidente. Emily se acercó a Haden y le entregó una pequeña bandera estadounidense. «No está mal para ser verano», bromeó. Él sonrió. «Nada mal». Un momento de silencio mientras la fiesta terminaba. Los padres de Emily se unieron a ellos. El señor Harrington le puso una mano firme en el hombro a Haden. «Me has recordado algo importante, hijo», dijo. «Todo el dinero del mundo no sirve de nada sin personas que se preocupan por los demás». «Me has enseñado eso», añadió la señora Harrington en voz baja. «Siempre serás parte de nuestra familia ahora». Haden no sabía qué decir. Simplemente asintió, sintiendo una calidez en el pecho que no podía describir. El final que importa. Para el final del verano, Emily se había fortalecido. Incluso empezó fisioterapia con la esperanza de aumentar su independencia. Haden siguió ayudando a su padre, pero también empezó a prepararse para la universidad con una beca financiada discretamente por los Harrington. En su último día en la finca antes de que empezaran las clases, Emily le entregó un pequeño portarretratos. Dentro había una foto que alguien había tomado momentos después del rescate. Haden arrodillado junto a ella, ambos empapados, su mano agarrando su dot. El texto debajo decía: «Un amigo es el que salta cuando el mundo se detiene». Haden sonrió, metiéndoselo bajo el brazo. «Te visitaré», prometió. «Más te vale», dijo Emily con un gesto de desaprobación. Mientras se alejaba esa noche, la piscina brillaba bajo la luz del sol que se desvanecía. Ya no parecía solo un lugar de peligro. Era un recordatorio del día en que dos mundos muy diferentes colisionaron y se forjó un vínculo de la manera más inesperada. Y aunque las noticias se desvanecieran y el verano pasara, una verdad permanecería. El coraje no se trata de quién eres ni de lo que tienes. Se trata de lo que haces cuando alguien más te necesita.